Más de actualidad porque durante esta jornada usted lo conoció a través de la radio, está en nuestro sitio web biobiochile.cl. La NASA presentó el esperado informe sobre fenómenos anómalos no identificados ante una comisión de expertos. Su conclusión indican que por ahora se debe seguir estudiando. El estudio había sido encargado el año 2022 tras una serie de avistamientos que por ahora la NASA descarta que sean de origen extraterrestre, aunque no han logrado ser identificados. En este punto no hay razón para concluir, señala el informe, que existan sobre estos nuevos avistamientos tengan fuente extraterrestre. Sin embargo, sí reconocemos que es como una posibilidad. Entonces los objetos deben haber viajado a través de nuestro sistema solar para llegar aquí. Así como la galaxia no se detiene en las afueras del sistema solar, el sistema solar también incluye a la Tierra y sus alrededores, señala esta comisión de expertos. Para hablar precisamente de este tema es que hemos invitado al astrónomo del Departamento de Astronomía de la Universidad de Chile, investigador del Centro de Excelencia en Astrofísica y Tecnologías Afines, CATA, y doctor en Astronomía de la Universidad de Harvard. Está con nosotros el profesor César Fuentes. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Muy bien, un gusto estar hablando contigo. Oiga, bueno, este es un tema que ha apasionado a la humanidad desde siempre, ¿no? ¿Usted cree que exista vida fuera de la Tierra o no? Si tuviera que apostar algo importante, sí, apostaría que hay vida fuera de la Tierra en el universo, de todas maneras. Ya. Parece bien poco probable que no sea así, dado los datos que tenemos. O sea, seríamos muy egocéntricos los seres humanos en pensar que somos lo único en el universo, ¿no? Eso de partida sí, pero más allá que esa aseveración que como media filosófica, los datos parecen indicar que no es tan difícil que las condiciones que dieron origen a la vida en la Tierra se repliquen en otros lugares del universo. Hemos avanzado harto en esa aseveración, en esa evidencia en los últimos 10, 20 años. Entonces, dado que el hecho que hayan surgido de la Tierra en condiciones mucho más adversas para la vida que la que tenemos ahora, hace pensar que el proceso de que aparezca vida, este orden del desorden, al parecer es un proceso que no es tan contra natura, no es tan difícil, y el hecho de que existan esas características similares en muchos otros lugares de la galaxia hace parecer que la posibilidad de que haya vida o surja vida independientemente es bien alta. Ahora, claro, este informe da cuenta de que sí no se puede determinar cuáles son los objetos que se lograron estudiar, a qué pertenecen, pero descartan que podrían ser extraterrestres. ¿Se podrían descartar al primero? Porque somos muy Santo Tomás, ¿no? Ver para creer y poder estudiar acá en la Tierra. La verdad es que eso se basa en lo que hace uno en ciencia. En ciencia uno no teme equivocarse, en el sentido que está muy bien si uno dice no hay evidencia para decir que no sé, esto sea extraterrestre, como no hay evidencia que sean vehículos chilenos, por ejemplo. Es imposible que sean todos estos avistamientos, sea que la tecnología chilena es tan fantástica que engaña a todo el mundo. No es imposible, es bien probable. En ese sentido uno puede aseverar que no se trata de vehículos chilenos, por poner un ejemplo lamentablemente un poco ridículo, pero nadie está hablando de que sean vehículos chilenos, por ejemplo, de la misma manera que uno puede decir, bueno, no son chilenos, tampoco son extraterrestres. Ahora, bueno, yo he tenido la posibilidad a través de los programas de BioBio de conversar con muchos astrofotógrafos que pasan su vida mirando las estrellas, mirando el universo, mirando el cielo, viendo y descubriendo elementos. Y ellos concuerdan de que muy pocas veces, casi no las veces, logran ver algo que no tenga explicación, profe. Así es, y la verdad es que eso tiene dos patas. O sea, una es poder haber sido expuesto como un astrofotógrafo que está en la montaña, en lugares apartados, mirando el cielo con frecuencia, y también a dónde llega la capacidad de entender y conocer cuáles son esos fenómenos. Entonces se tienen que conjugar las dos cosas. Yo, que puedo ser un poco más experto en esto, igual he tenido ocasiones, recuerdo observando a visitas en la noche en Calán, vi un objeto que yo puedo jurar de guata que se movía de una manera que no era consistente con ser un globo, por ejemplo, no se movía en línea recta. Y me impresionó bastante. Bueno, pues me fui a mirar qué podía hacer y era efectivamente un globo. Y esto de que se había movido en línea recta. Entonces, hay una enseñanza ahí que tiene que ver con que, a pesar que nosotros confiamos en nuestros sentidos absolutamente, la verdad es que no son tan buenos, y nuestra memoria y nuestra experiencia está bien
sesgada por nuestro estado emocional y otros eventos, y es una de las recomendaciones de la NASA, es que mejore la calidad de los datos, no confiar en testigos, lo que dicen los testigos, incluso si es uno mismo, sino que confiar en los datos, en la imagen, porque sabemos que la memoria engaña. Ahora, siempre cuando hablamos de la posibilidad de que exista vida fuera de la Tierra, bueno, puede ser en lugares que ni siquiera podemos dimensionar, el universo es infinito, hasta lo que conocemos. ¿Podría ser similar a la nuestra? ¿Podría ser distinto? Porque claro, cuando se habla de vida, o sea, puede ser moléculas muy, muy, muy infinitas que ni siquiera nosotros podríamos notarlas. Y la verdad es que, claro, hay una cosa semántica que lo que uno define vida es algo que uno pueda reconocer como vivo. Y una precisión pequeña, que el universo no tiene límites, pero sabemos que es finito, tiene una masa finita, y uno puede contar el número de moléculas en el universo, de átomos del universo. Y lo que tiene que ver con esto del tipo de vida que uno puede encontrar, lo que yo decía al principio de que exista vida, claro, estoy pensando en vida que pudiera ser un moho, o algo parecido en algún otro lugar, en Marte, por ejemplo. Y lo que estamos hablando acá es varios pasos más allá, varios pueblos pasados, lo que estamos hablando, que es una vida inteligente, mucho más desarrollada que nuestra tecnología, que más encima nos esté visitando de una manera en que no se ha revelado a nosotros. Esa es una aceleración bien potente y como tal requiere evidencia que sea a lo menos de igual potencia. Ahora, el mundo científico se ha preguntado en algún momento cómo la humanidad en sus albores, ¿no? Estamos hablando de 4.000, 5.000 años atrás, podía desarrollar elementos tecnológicos con avances que es impensado hoy día hacerlo sin el desarrollo que han logrado alcanzar la humanidad. Estoy hablando de las pirámides, estoy hablando de lo que pasó con los mayas, la construcción de los incas, los romanos, esa construcción tremenda y bien elaborada, que podría tener injerencia de una inteligencia distinta a la de esa época del ser humano, ¿no? La verdad es que yo no soy historiador, ni mucho menos, pero hay algo ahí que en esa federación que me gustaría descubrir, que es esta idea que somos mucho menos capaces de lo que eran los antiguos. Y la verdad es que es perfectamente factible, y de hecho fue así que las pirámides las construyeron personas, resolviendo problemas de la misma manera que los resolvemos ahora, organizándose de una manera parecida a la como organizándose de una manera quizás diferente por el uso de tecnología de la que requerimos ahora, pero el hecho de que no sea exactamente igual no significa que haya sido posible, y hay que recordar que los humanos han evolucionado poco en su capacidad de raciocinio en 200.000 años. Entonces, y esto que estoy diciendo no soy experto, así que no, pero el Homo sapiens es más o menos parecido en los huesitos que lo que somos ahora. Da para pensar que eran igual de inteligentes hace 200.000 años que ahora, lo que ha evolucionado nuestra cultura. Y evidentemente que el hecho que en distintos lugares del planeta los humanos hayan sido capaces de hacer pirámides y edificios grandes con tecnología que está disponible para ellos. No hemos encontrado televisores ni microchips en esa época. Y es consistente con el nivel de desarrollo. Da para pensar que en realidad nos miramos más en menos de lo que deberíamos, a nuestros antepasados por lo menos. Ahora, en ese contexto, ¿qué necesita el mundo científico para poder consolidar? ¿Prueba empírica? ¿Tener un elemento, una sustancia que haya tenido vida, que tenga vida? ¿Cómo podrían validar de pronto la existencia en otros planos, ¿no?, de vida en el universo? Esa es una muy, muy buena pregunta, que es bien difícil de contestar cuando uno se pone a tratar de hacerlo de manera científica o correcta, o si uno se pone a pensar en ello. La verdad es que la Tierra es una anomalía bien grande. Uno literalmente levanta cualquier roca y está lleno de gusanos, bichos. Uno hace un hoyo por varios kilómetros y encuentra vida. Y no es el caso en el resto del universo, hasta donde lo conocemos. Y ahí es donde uno tiene que ponerse a definir lo que es vida. Y como todas las cosas, cuando uno define algo, es un ejercicio más bien de lenguaje. ¿No es cierto? Un virus, hay toda una discusión ahí en astrobiología de qué es realmente que esté vivo, si evoluciona o no. La verdad es que cualquier resultado que indique organización de materia inerte en
una composición más compleja que pudiera ser un poquito más independiente y formar compuestos, etcétera, va a ser muy interesante. Y de hecho ahí la pregunta de si es vida o no se vuelve es una definición solamente, pero encontrar esos mecanismos en otros lugares nos va a enseñar mucho de cómo, por ejemplo, surgió la vida en la Tierra. Claro, que uno cuando hablan de este tema, uno se imagina que pueden llegar marcianos, digamos, pero no, esa es la caricatura, no es la vida que uno podría encontrar. Además, profesor, da la sensación de que hay muchas configuraciones similares entre Sol y Tierra en el universo, imagino, ¿no? Sí, y yo creo que tiene que ver con una flojera intelectual en el sentido que si era un marciano tipo, no sé, estas películas del Día de la Independencia, por ejemplo, es absolutamente evidente que esa es una civilización y es vida, ¿no es cierto? No hay pregunta, es una respuesta categórica a la pregunta de si estamos solos. Lo más probable es que la respuesta a esa pregunta sea mucho más sutil, sea mucho más difícil de contestar, sea mucho más interesante. Yo creo que tiene más que ver con eso de pensar en encontrar un objeto, algo tan hecho en el fondo. Y en ese sentido, tiene más que ver con nosotros, un reflejo de nosotros. Los marcianos se parecen a los humanos, tienen naves espaciales como más o menos los puede usar un humano. Como están bien cercanos a lo que es humano y que precisamente es muy fácil de que sea fraude, ¿no es cierto? Disfrazamos un gallo de verde y estamos listos. No sé, me parece que esa forma de ver a esto, o responder esta pregunta es como bien floja. Ahora, tecnológicamente, científicamente, el ser humano imagino que va en un porcentaje que tiene que seguir creciendo muchísimo, pero ¿tendrá la capacidad de seguir explorando, de seguir avanzando? Porque cuando se habla de viaje al espacio, se habla habitualmente de años luz, algo que todavía el ser humano no puede siquiera implementarlo ni diseñarlo, ¿no? Por supuesto. Esto de viajar en el espacio, a otro sistema solar, por ejemplo, viene con las restricciones que tenemos en la Tierra. Si nosotros queremos viajar rápido a otro país, estamos sonados, tenemos que tomar un avión, que es lo más rápido en este momento, y nos va a tomar de un día para otro. Hay ciertos límites físicos a lo que uno puede hacer. No nos podemos teletransportar a otro lado, hasta donde sabemos. Entonces, parece que el universo en el que vivimos evita que podamos en nuestra vida hacer algo como lo que ocurre en Star Wars o en alguna de estas películas de ciencia ficción en que uno puede ir a distintos planetas como quien viaja por el mundo, por la Tierra. El hecho que eso no significa que nosotros como especie, como un grupo, como un metaorganismo, una cosa más grande, viéndonos como células, este organismo humano, esta humanidad pueda así colonizar y extenderse por la galaxia, por ejemplo, en un tiempo que puede ser 300.000, 30.000 años, y donde las dificultades tienen que ver con la organización, cómo nos organizamos a ese nivel, a un metanivel. Estamos hablando con el doctor en astronomía, César Fuentes, acá en el Podría Ser Otra Cosa. O sea, con lo que tenemos hoy día, con la tecnología, con el conocimiento, con la distancia, con la gravedad que genera la Tierra, lo difícil que es despegarse de ella, ¿no? No es como en la Luna, donde no hay gravedad, etcétera. Lo más probable de existir vida relativamente inteligente o inteligente es que ellos nos descubran a nosotros más que nosotros a ellos. Es una pregunta muy interesante, pero tiene partes de astronomía, pero también tiene partes y está muy sesgada por cómo imaginamos nosotros que sería esa otra especie. Si empezamos, es bien difícil no abstraerse de la experiencia humana y empezar a imaginar a estos seres con necesidades, pulsiones que son netamente humanas o que para nosotros son muy naturales, cómo expandirse, cómo conquistar, etcétera, cómo comunicarse con otras especies. Pareciera que, y esto es la paradoja de Fermi, ¿no es cierto?, que si ha habido suficiente tiempo para que este lleno haya surgido en muchos lugares, sí que es probable, vida, y por lo tanto hay posibilidad de que exista vida inteligente, y dependiendo de cómo se juegan esos números, podría estar lleno de civilizaciones como la nuestra a lo largo de la historia del universo. Y si es que en algún momento estas civilizaciones son capaces de viajar, deberían estar todos acá ya, y no hemos visto a ni uno. Entonces,
hay varias explicaciones, pero o no duran lo suficiente, se empiezan a destruir como estamos haciendo esfuerzos los humanos por destruir nuestro planeta a nosotros mismos, y hay un límite de civilización que es incompatible con que se perpetúen estas especies. O es muy difícil que exista vida inteligente o que exista vida y punto. Por eso es tan importante responder preguntas como ¿existió o surgió vida en el sistema solar de manera independiente a la Tierra, por ejemplo? Y es donde estamos tratando de encontrar esa evidencia a través de sondas, investigación científica, telescopios, espectroscopía, etcétera. Doctor, yo quiero agradecer la gentileza de permitirnos contextualizar parte de esta información, que claro, la NASA deja también la puerta abierta, ¿no? Este caso se señala que no es vida, no hay evidencia que haya vida extraterrestre, más no saben lo que es. Entonces, bueno, uno puede seguir soñando. Gracias por acompañarnos. Un gusto, que estemos bien. Conversamos con el astrónomo del Departamento de Astronomía de la Universidad de Chile, investigador del Centro de Excelencia de Astrofísica y Tecnologías Afines, CATA, y doctor en Astronomía de la Universidad de Harvard, César Fuentes, acá en el Podría Ser Otra Cosa.